Y el apóstol amado, Juan, está hablando así con mucha ternura, mucho amor, y está diciendo, hijitos, y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Qué es permanecer? Eso mero, yo también lo pensé. Y Él está exhortando, no alejarse, estar ahí, estar firme, aguantar, arraigarse. Ahora que fuimos a lo de la visa, yo sé que se logró solo por gracia de Dios que nos dieran la visa, y no sé ni para qué la queremos, como quiera ni hemos ido, ni tenemos para ir. Y nos han invitado y no tenemos para ir, pero bueno. Anteriormente me la habían negado 2 veces y uno se siente fatal, se siente así como que no, pero pues ¿qué vieron en mí? O sea, ¿qué pasa? Me confundieron con el Chapo. Así, uno de todo piensa, ¿sí? Y bueno, y esa ocasión me la dieron y yo sé que fue por gracia de Dios. Pero cuando nos llama ¿cómo se le llama? La cónsul nos llama y yo ya les platiqué el testimonio que aparecimos en escena así como estamos atrás de una familia, no sé, 3 personas y luego los atiende y se van y luego aparecemos nosotros como tipo Chapulín Colorado, ¿no? Los siguientes y así como que le hicimos así y ella le hizo ¡wow! Así en verdad fue una sorpresa así como que de tipo resultado de haber visto el Chapulín Colorado, ¿no? Así que ¡wow! ¡Pasen! Son todos ustedes. Es decir, no estás viendo. Yo con toda, no, sí, somos nosotros y toda la atención, ¿no? Pero algo que ella mencionó fue esto. Ella dijo, ¿y usted tiene 18 años? O así dijo así, ¿no? ¿Y usted tiene 18 años aquí en Centros de Fe? Y cuando ella dijo así, yo dije, ay, 18 años, o sea, dentro de mí, ¿no? O sea, obviamente cuando ella dijo, yo dije, sí, pero dentro de mí dije, 18 años. Ya son 18 años sirviendo en Centros de Fe, que es poco porque muchos llevan añales. Tan solo el pastor que salió de aquí, el pastor Ambrosio, ¿cuántos años no tenía aquí? ¿Cuántos años tendría aquí, mis amados? Por lo menos 30. Y ahorita sigue allá sirviendo y ya rebasó los 40 años. Eso se llama permanecer, ¿no? Permanecer en el matrimonio, ¿no? Años y permanecer. Bueno, él está hablando de permanecer ¿en quién? En Él. Cuando entramos a la escuela bíblica, se lo compartía este ejemplo. Cuando entré a la escuela bíblica, mi cuñada Becky le tocó a ella dar la primer charla ya dentro de escuela, y yo estaba como estudiante. Y dentro de su enseñanza, la enseñanza más, el punto principal de su enseñanza era la permanencia. Y ella decía, qué fácil es haber llegado aquí. Dice, yo sé que a muchos les costó trabajo haber ingresado a la escuela bíblica. Y dice, y pareciera que es difícil haber llegado aquí. Y dice, lo difícil no es comenzar, lo difícil es permanecer. Porque muchos en la escuela bíblica a los 3 años es su prueba de fuego, 3 años se chispan, o sea, o porque no saben vivir sin sus familias y sienten la distancia, el abandono, o porque el calor les pegó, o porque los mosquitos los picotearon, porque no se aceptaron entre ellos, por cualquier cosa, pero 3 meses es lo máximo para muchos. Y luego de ahí a los 7 meses, así como un embarazo, es así allá en la escuela bíblica. Sí, y ya el que rebasa el año ya salió, ya permaneció, va a lograr el siguiente casi. Pero es permanecer. En Cristo es hasta que Él venga, dice, y ahora hijitos permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Cuántos saben que Cristo va a volver? Yo tengo que permanecer. No es de hacer ciertos hechos, ciertas obras y luego ya relajarme y abandonar. No, debo de permanecer. Obviamente permanecer involucra permanecer aquí en la congregación, involucra permanecer en santidad,
involucra permanecer en comunión, involucra permanecer en santidad, sin pecado, y usted sabe todo lo que implica permanecer. Pero quiero pensar en el contexto del escritor. Está Juan escribiendo esto. Y él dice, y ahora, hijitos, permaneced en él. Él se ha aventado, anterior a esto, se ha aventado unas palabras muy buenas, teológicas, reveladoras, pero su propósito, parte de su propósito, porque usted sabe que Juan no escribe a una iglesia en particular, él escribe a discreción, y resulta que él escribe a los gentiles, no es para los judíos, es para la iglesia general. Y él está preocupado, él es el último de los apóstoles para este momento, se escribe por ahí en el 90 después de Cristo, alrededor. Ya los 12, de los 12, solo queda uno. Solo queda uno, ¿se acuerdan? Y las palabras que les he hablado es porque hay engañadores. Está inquieto porque hay engañadores, porque se filtran ideas a la doctrina. Y ahorita los vamos a meditar algunas de ellas. Pero lo que él está diciendo es poderoso en sí mismo por su propio contexto, por su propia vida. Antes, cuando él dice permanecer, es increíble, porque usted se acuerda cuando andaba caminando con Cristo y de repente Cristo resucita y se les aparece y al final llama a Pedro y Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Apacienta mis ovejas. Y luego de repente antes de partir también llama a Pedro y ahí estaba Juan y llama a Pedro y le dice, oye, mira, antes tú te ceñías, ¿se acuerdan? Pero ahora no, ahora va a suceder. Y le da a entender que él va a morir y cómo va a morir. Le explica, esto va a estar fuera de ti, de tu mano, de tu control. Y Pedro voltea a ver a Juan y le dice, ¿y este qué? Y le dice, no, esto es para ti. Porque si yo quiero que este quede, que para ti, yo te estoy diciendo esto a ti. Y de ahí ellos lo malinterpretaron, ¿se acuerdan? Que ellos pensaban que Juan, ¿qué iba a pasar con Juan? Que no iba a morir. Pero para ese momento Juan ya está bien chuchito, ya le tiembla todo. Todavía no ha llegado a la isla de Patmos, todavía parecía que tiene un poquito de fuerza, pero empezó a morir uno, Jacobo, lo mataron a filo de espada. El primero fue Esteban, pero no era de los 12, pero le tocó ver morir varios, y él tenía la palabra de que él iba a regresar. Para este momento Juan lo dice con un peso tremendo, permaneced. Es decir, me ha tocado ver de todo. Ya muchos partieron y que creen que algo que no me ha tocado es ver el regreso de mi Señor, a quien sirvo, por el que muero, pero aún así permanezco en espera de Él. Eso está tremendo. Y él dice, hijitos, permaneced, porque él tiene una inquietud, porque ya es el último, y porque resulta que por acá hay engaño. Y él dice, permanezcan. Y él estaba inquieto por ciertas palabras. Miren, vamos a revisar, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero capítulo 1. En el capítulo 1 hay tres demostraciones de acciones equívocas, pero en realidad son dos. En el verso 6, esta es la primera expresión del engaño, y Juan está inquieto. Y esta era una idea que estaba fluyendo por ahí. Y el verso 6, 1 Juan capítulo 1, verso 6, dice la escritura, y Juan lo menciona: si decimos que no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque por ahí se entendía que nada más bastaba creer en Jesucristo y no importaba tu vida.
Qué interesante, porque la idea no está tan lejos de nuestra actualidad. Pero Él quiere resolver estos problemas. Ya es el último. Y Él quiere que permanezcamos en la verdad, que no seamos engañados. Y Él lo repite: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y quizá agregándole o entendiendo esta parte, es que todo redimido, todo salvo debe de tener comunión con el Señor, ¿que no? ¿Está de acuerdo conmigo? Todo salvo y todo redimido debe de tener comunión con el Señor. Es decir, la salvación te promueve a la comunión con el Hijo. Para esto fuimos salvos. Y nuestra verdadera comunión, lo dijo anteriormente, es para con Jesucristo y el Padre. Entonces, resulta que la comunión, mi vida de comunión con el Señor, sí trae evidencias de vida. Uno voltea a ver a su hermano, por cómo vive, uno dice: este tiene comunión con el Señor. O uno voltea a ver a su hermano y como vive dice: chanflex, a este le falta tener comunión con el Señor. Que para este momento Juan no está hablando de la salvación. Comunión no es salvación, solamente está hablando de la comunión. Qué importante es tener comunión con el Señor. Pero la comunión se hace evidente en nuestra manera de vivir. Ok, siguiente error que estaba sucediendo en aquel tiempo está en el verso 8. Bueno, concluye el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, tu manera de hablar, tu manera de trabajar, de cómo haces el trabajo ahí en tu chamba, en tu negocio, de cómo estudias, de cómo tratas a tus hijos o a tu papi o a tu esposa o a tu esposo, o cómo cocinas los frijoles, habla de tu comunión con el Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. En la manera de que barres, ve a alguien barrer, sí, habla de comunión con el Señor. Porque se pega, o sea, ándate con lobos y a aullar te enseñas. Ándate con Cristo y a darle gloria al Padre te enseñas. Todo lo que haces para gloria del Padre. Ándate con Cristo y vas a ver, acércate con Él. Y vas a ver que te va a gustar pescar, trabajar, sufrir, aprovechar el tiempo y bueno, tantas cosas que se te pegan de Cristo. Hechos capítulo 4, usted se acuerda que están los muchachos en el verso 13 y dice la escritura que la gente les reconocía, dice que los veían y decían: ay, estos tipos son del vulgo, mira, son bien chilangos, así, parecen poblanos. Pero dice que les reconocían que habían estado Jesús. ¿Por qué? Por su manera de hablar. O sea, no el cantadito del chilango, sino por el contenido, el poder de sus palabras. Porque habían tenido comunión con el Maestro. Esta idea Juan la quiere disolver. O sea, no. Si dices que tienes comunión, se ha reflejado en tu manera de vivir. Verso 8 y verso 10 es lo mismo. Dice Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, verso 10, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El verso 8 y el verso 10 es la misma problemática que se presentaba. Por ahí algunos decían que ya no pecaban, o sea, decían: no, nosotros mira, estamos a otro nivel. Nosotros somos apóstoles, no somos
pastores. Nosotros, hoy en día, es que estoy diciendo esto porque hoy en día está esto. Hoy nos dijeron que ahora están los arcángeles, ¿o qué nos dijeron? Arcángeles, ¿va? Ya llegaron, estaban los ángeles, pues ya los ángeles quedaron abajo, ahora están los arcángeles. Y hay gente que dice, yo soy un arcángel. Y hay gente que se entiende ya no pecadora, ya no pecan, o sea, se entienden a sí mismos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 30, dice que hay generación que se cree justa en sí misma. ¿Sí? Y qué interesante que Juan lo está mencionando, porque aquí lo que él está mencionando, porque esto no es un permiso, una licencia para pecar, porque algunos de nosotros decimos esto, lo leemos y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y luego el verso 10, si decimos que no hemos pecado, y decimos, pues todos pecamos, sin falla. No es licencia para pecar. Esto solamente nos recuerda que usted y yo somos falibles, somos carne, y que sí es verdad, tenemos muchos errores. Y como decía el salmista David, Señor, hay unos que están bien ocultos de mí, líbrame de los que están ocultos, porque así como en el carro hay punto ciego y no alcanzo a ver, hay tantos errores de mí. Si le preguntaran a mi esposa, no, yo sé que ella diría, no, él es un santo. Pero no sé, si la agarraran en un momento y ella tuviera que escribir, no sé qué tanto escribiría de mí, quizá diría, sí, pues sí veo que le falta esto y en aquello y acá y allá, cámbienmelo. Sí, no sé, ya motivada, ¿no? Pándenme otro, ¿no? Pero la verdad es que yo tengo muchas cosas que están ocultas a mí, y bien fácil podría hacer suceder que yo diga, no, pues yo ya tengo alas. Pero no, nos recuerda, no cometemos errores. Y por eso la iglesia practica constantemente el arrepentimiento, que no, constantemente estamos. Pero no porque practiquemos el pecado. Una cosa es que somos falibles, que somos imperfectos, y otra cosa es practicar el pecado. No, nosotros no practicamos el pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? Y puedo pecar, pero no porque yo esté practicando el pecado. No vayamos a confundirlo. ¿Sí me explico? Entonces, dice el verso 7 que su sangre nos limpia. Entonces, es un lavamiento constante, y nos está lavando el Señor, porque estamos en esta carne. Pero yo no practico el pecado. Pero esta idea Él la quiere borrar, y dice, hijitos, permanezcan en el Señor. No se dejen engañar. Somos falibles, somos imperfectos. Ok, pasamos al capítulo 2 y ahora viene otra lista. Verso 4. Los tres, el que dice el verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y fíjense, cuando yo leo estos tres, a mí me golpea mucho, porque él está viejito, o sea, él ha permanecido y él sigue. Para él es importante lo que el maestro dijo. O sea, él cualquier cosa, cada día la palabra del maestro está tan fresca en su vida. Él actúa no por instinto, no por obviedad, no por sentido común, no por razón. Él actúa por palabra de Dios. Se levanta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y cada día se levanta con la palabra de Dios. Él la obtuvo de primera mano. Él fue testigo ocular, audible y palpable. Él lo vivió, lo sufrió. Él actuaba por la palabra. Él permanecía en la palabra. Cualquier asunto, luego la palabra de Cristo. Y estamos hablando que él pasó tiempo con Cristo y se le comunicó verbalmente. Lo que él hizo fue empezar a comunicarlo a la iglesia verbalmente. Y hoy solo tenemos 3 cartas: el Apocalipsis
y un evangelio de parte de este amado, de parte del apóstol amado. Y para él es muy importante: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es. Él no lo estaba diciendo de una manera ofensiva, para él era tan real y tan entendible. O sea, ¿cómo? No, o sea, y podías verlo con bastante, o sea, no me quieras verla. A ver, mijito, no me quieras ver, no me engañes. No digas que lo conoces cuando no tienes su palabra en ti. No sabes sus mandamientos, no vives tan distante de lo que él dijo, no, que no parece que lo conozcas. ¿Sí me explico? Usted y yo conocemos su palabra y la guardamos. Qué importante es conocer la palabra. Hay una ley de Cristo, la ley de Cristo que resume la moral de Dios. ¿Se acuerdan? Esa ley de Cristo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume la ley y los profetas. Pero tantos mandamientos que tiene Cristo. Hoy veíamos uno en la mañana: no temas al hombre que es mortal. Esto lo dijo Jesús y es un mandamiento de él. No temas al hombre que es mortal. No temas al que mata el cuerpo. Témele a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Tantas palabras. Entonces, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y cuando estamos hablando de este apóstol, esta palabra a mí me pesa así, me retan. O sea, era un tipazo en el espíritu, era un tipazo entre los redimidos. Y esta palabra a mí me quebranta. O sea, Señor, necesito conocer tu palabra. Pero no solo conocerla, necesito vivirla, aplicarla en mi vida. Siguiente, verso 6. El que dice que permanece en él. Miren, muchachitos, miren, mis hijitos, el que dice que permanece en él, dígalo porque anda viviendo como Cristo vivió. Qué tremendo. Aquí todos estamos con la voluntad de permanecer. La verdad es que la jornada es ruda. Nos confundimos. Dentro del mismo cuerpo nos traemos a veces confusión unos a otros. En el internet hay tantos que hay tanta confusión a veces. Y para algunos es mejor, mejor me siento, mejor me quedo. Pero aquí estamos por el deseo de ver cara a cara a nuestro Redentor. Porque esta es la única esperanza por la cual estamos aquí. Él nos ha redimido y esta es nuestra esperanza y queremos permanecer en lo que Él dijo. Pero si permanecemos en Él, si decimos nuestro anhelo es permanecer, debemos de andar como Él anduvo. Y qué reto. Obviamente que ninguno de nosotros podríamos seguir las pisadas del Señor. Yo lo estaba meditando en este pasaje y decía: Señor, yo ¿para cuándo voy a andar como tú anduviste, Señor? Si de entre nosotros hay algunos tremendos que no les veo el polvo a veces, hermano, tus pisadas son enormes, esto es una realidad. Y aquí de casa hay algunos hermanos que pisan duro, van avanzando a galope, a buen paso. Imagínate ahora seguir las pisadas del maestro. O sea, ¿cómo? ¿Para cuándo? Pero dice, por eso Pedro después dice, por eso nos dejó huellas. Bueno. Ay, Señor, quizá empiezo a caminar a tu manera. ¿Sí? Siguiente y último, verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Último engaño, última falsedad. Y bueno, qué bonito es cuando estoy como yo
un poquito a la distancia de todos y volteo a ver a todos y volteo a ver a todos y digo, todos los amo. Pero pues no los conoces todavía. Conócelos poquito y vas a ver que al voltear no sé qué digas. Pero eso nos llega a pasar. Empezamos a trabajar juntos y ¿qué pasa? Nos vamos descubriendo. Y qué interesante porque el pastor ha desilusionado a varios. Pero eso está bien. Y es ahí donde nosotros decimos, en verdad, estoy amando a mis hermanos y hermanas. Los estoy conociendo y con todo y eso he decidido amarles. Sí. El que dice que está en la luz y abraza a su hermano está todavía en tinieblas. Bueno, ahí vamos a regresar al verso 28. Esto solo es a razón del contexto literario, por lo que él está diciendo esto. Pero verso 26 del capítulo 2, en el verso 26, capítulo 2, verso 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero luego viene el verso 28, y ahora hijitos, o sea, como, bueno, todo esto les escribo porque hay muchos engaños, pero escúchenme, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, y fíjese cómo dice en la siguiente palabra, ¿qué palabra es tengamos? Es un verbo, ¿no? ¿Qué verbo es? Tener. ¿En qué persona está? Ahora hablando del contexto, no, eso todavía no lo meditamos, todavía no lo hemos visto ahí con los liderazgos, ¿no? En la gramática es un verbo que está en la tercera persona y él se incluye, o sea, es plural. Él pudo haber dicho para que cuando se manifieste tengan confianza, pero está diciendo un hombre que ha permanecido y que se recostaba al pecho del maestro y que le podía preguntar con confianza. Pedro le decía, no, yo no, tú pregúntale por mí, porque tú eres el que le tienes confianza. Pero él está consciente de quién es Jesucristo. Y con todo y la confianza, él se incluye porque él dice, es importante porque Jesús es el Rey. Y ahora, hijitos, permanecen en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo vamos? Leo los siguientes versos. Dice el verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y yo creo que ahí le voy a dejar. Y me quedo con el verso 28. Mis amados, fácil es comenzar, pero necesitamos permanecer. Comienzo escuela dominical y aprovecho para invitarles. Qué importante es venir a escuela dominical. Esto es parte de la permanencia, porque mi anhelo es conocer más. O sea, quiero descubrir sus palabras. Tengo dudas de sus palabras. Y permanecemos. Comienzo un curso, me mantengo hasta que termine. Soy un hombre que sabe permanecer, porque yo sigo esperando
al Señor Jesucristo. Y sigo esforzándome. Y a usted tiene ahí a Juan, el último de los 12, ya es el último, ya no hay más. Y él sigue peleando por la verdad. Él sigue anunciando las virtudes, disipando todo engaño y sigue dando palabra, sigue dando la palabra, sigue permaneciendo con una esperanza de que le verá algún día. Dice el profeta Isaías que nuestros ojos mirarán al Rey en su hermosura. Y yo le quiero ver, pero necesitamos permanecer. Permanezca, hermano, permanezca en la santidad, permanezca en el conocimiento de Dios, permanezca en la comunión, permanezca en el amor uno con otro. Les voy a dar estas citas para no avanzo, es de lo mismo, solamente para que lo mediten, no las leemos rápido así, hablando de la permanencia. En el capítulo 2, verso 6, que ya lo leímos, hablando de que el que permanece, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Para permanecer debo de andar como él anda. Verso 10, el que ama a su hermano, permanece en la luz. Usted siga amando a su hermano. Verso 24, hablando de la permanencia. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No busque nuevas revelaciones, amada iglesia. La gente tiene comezón de oír y se amontonan maestros. Y yo no digo que está mal escuchar, porque hay maestros correctos. Pero hay falsos maestros que ni saben que son falsos maestros, porque algunos ni la intención tienen de ser falsos maestros. Solo que tomaron palabra que no era del Señor, solo escucharon algo para acá, esto les aplicó, esto les gustó, o esto les gusta a la gente, pues dales esto que les gusta a la gente. Y vas a ver cómo eso no se te amontonan y lo avientan. Pero si nosotros permanecemos con lo que escuchamos desde el principio, ¿qué escuchamos desde el principio? Jesús perdona mis pecados. El Evangelio. Jesús me ama. Yo debo de morir al pecado. Se trata del Redentor, de la historia del Redentor, no de mí. Y bueno, en el capítulo 3, verso 6, todo aquel que permanece en él, ¿no qué? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Sí, estamos hablando de aquellos que practican pecado. Si usted es alguien que practica pecado, tiene un amorío por ahí, tiene una doble vida, un pecado oculto, una adicción, faltas morales ocultas, hoy es un buen día para que usted se arrepienta y venga a nacer de nuevo. ¿Sí? Acuérdense que caras vemos, dentaduras postizas no sabemos. ¿Sí? Todos tenemos la oportunidad. Pero si usted dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Nos ponemos sobre nuestros pies, ¿le parece? Mirad con amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y si Dios nos permite, más adelante estaremos hablando de la adopción. ¿Cómo se entiende la adopción en aquel tiempo que Juan está escribiendo? Los griegos, ¿cómo entendían la adopción? Por eso es tan importante cuando la Escritura dice que Él nos escogió. Porque en nuestros días, en este tiempo, uno cuando va a adoptar, ¿cómo es? Hace fila y muchas veces es el que te tocó. Pero allá no. En aquel tiempo era elección,
y yo te escojo a ti, y a ti te escojo, y tienes los mismos derechos que mis hijos legítimos. Y por eso Juan dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué no levantamos nuestras manos en alto y adoramos al Señor?